Bueno, muy buenas tardes para todas las personas presentes. Muchas gracias por acompañarnos. En el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Ana María Llano Alzate, artista y fundadora de la Jam de Dibujo de Pereira, Colombia. Voy a contarles quién es Ana. Ana María nació y estudió artes plásticas en Pereira, Colombia. En sus inicios utilizó la pintura y el performance para explorar la imagen en interacción con los espectadores. Indagó sobre la ciudad y la estética sincrética de las comunidades afrodescendientes y los mapas mentales. Luego encontró en la instalación una manera de explorar el espacio. Fruto de este interés, realizó estudios sobre escenografía teatral en Colombia y más adelante en Argentina. Dejar de compartir para poder admitir personas. Eh, el campo audiovisual le abrió un nuevo camino y oportunidad de expresión. Hace parte de un colectivo llamado EPA Cinema, con el cual realiza diferentes tipos de proyectos de ficción y videoarte desde áreas de guión, dirección y dirección de arte. Vivió en la ciudad de Buenos Aires por 6 años, en donde concluyó una maestría en comunicación audiovisual. Su trabajo final consistió en una investigación sobre el uso de la metáfora en el videoclip de rock latinoamericano. Luego se radicó en Montevideo, donde culminó una especialización sobre afrodescendencia en la Universidad de la República. Desde el 2019 está radicada en Pereira realizando su trabajo plástico y audiovisual. Entre sus actuales proyectos se destacan el largo documental en etapa de realización llamado Big Flaco y el proyecto Jan de Dibujo, un espacio libre y abierto para la creación colectiva. Para el Departamento de Artes Visuales y Estética de la Universidad del Valle es un honor compartir contigo, Ana María, en este espacio. Te damos la bienvenida y te manifestamos nuestra gratitud por tu generosidad. No, muchas gracias a ustedes, a ti por el contacto, por la invitación y un encuentro que venimos como planeando y sí, confabulando para que saliera todo bien desde hace meses, así que muchas gracias. El honor es mío de estar acá y estar a nombre propio y a nombre del colectivo de la JAM, que me parece muy chévere que podamos estar hablando de eso. Entonces, Anita, cuando tú quieras empezar, en este momento ya tenemos 21 personas conectadas y son apenas las 2:03. Así que adelante y muchos éxitos con esta conferencia. Hilera. Bueno, yo voy a estar tratando de estar pendiente como de anotaciones o de alguna pregunta. Si tienen algún comentario, eh, lo pueden ir haciendo Ok, mientras de manera simultánea te pueden ir haciendo la pregunta, ¿sí? Para que te escriban en el chat, yo te voy transfiriendo si quieres. porque de pronto hay veces que hacen preguntas y si las dejamos para el final como que pierden sentido. Vale, Entonces, capaz que podemos ir haciéndolo de una vez. listo. Eh, y a ver, yo trato acá ya expando otra vez. Ahí ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, ya estamos viendo la pantalla. Bueno, yo les quiero contar como de este proyecto que ya esta semana tenemos nuestra tercera. Bueno, este proyecto arrancó como formalmente el año pasado, en el mes de mayo más o menos, tuvimos nuestra primera sesión. Ahorita vamos a ver el primer eh, la primera convocatoria, el primer flyer de la convocatoria. Bueno, aprovecho para hacer cuña. Estas son las redes sociales de la llama, por si quieren seguirnos. Pero en realidad este proyecto arrancó mucho antes, hace más o menos como 3 años. Esta es como la génesis. Esta idea empezó a gestarse en la cabeza desde hace, no sé, no, se me olvidó mirar la fecha, pero ponerle 3 o 4 años. Esta foto es en Montevideo, yo estaba viviendo allá y ahí estaba viviendo también Santiago Chiquito, que es un fotógrafo pereirano, estaba de paso, que andaba por pelotas en ese tiempo en Brasil, andaba de paso Ricardo Muñoz. Entonces nos juntamos ahí
y yo los invité a que nos fuéramos a esta sesión. Esta sesión es de un grupo en Montevideo que se llama el Club de Dibujo. Y son unas sesiones muy chéveres. Allá está este grupo y otro que se llama Drink and Draw, que es como tomar y dibujar. Fuimos a esta sesión y era con una DJ en vivo y nos pareció súper chévere el ambiente y como el espacio que era, cada uno llegaba, no tenía que ser amigo de nadie, se sentaba en una mesa y se ponía a dibujar. Cada uno llevaba sus materiales, pero hay como esa camaradería de poder compartir materiales y el que quería ponerse a charlar se ponía a charlar con el vecino y si no, cada uno a lo suyo iba a dibujar y chao. Y a mí me pareció muy chévere el espacio. Y sobre todo yo como migrante eh, que yo me fui a trabajar desde el audiovisual y hacer una especialización en ciencias sociales, pues no tenía mucho contacto con artistas. Entonces, para mí eso fue como un mimito, como una alegría poder encontrar ese espacio donde yo pudiera ir a dibujar con gente, por más de que no fueran mis amigos. Y me pareció maravilloso. Entonces, de ahí como que nos pareció una nota la idea, nos tomamos unas cervezas, dibujamos un rato y ya, bueno, cada uno para su casa. Y cuando yo llegué el año pasado acá, y yo tuve muchas veces la idea de hacer esto, de replicarlo en mi casa en Montevideo, pero nunca se dieron las cosas, siempre estaba ocupada con otras vainas. Y también por eso mismo que no tenía como un grupo de artistas cercano, era como abrir una convocatoria a que llegara el que quisiera a mi casa y también me daba un poquito de susto abrir mi casa a desconocidos. Entonces, bueno, en esa dicotomía me la pasé, al final no lo hice. Hice unos talleres, sí hacía talleres en mi casa, pero bueno, es muy distinto pues dar un taller, una clase, que hacer estos espacios. Y cuando llegué acá el año pasado, estaba recién abierto Armada 62 en en la última sede que tenían, y Santiago Chiquito estaba trabajando ahí. Entonces, en un momento hice alguna comentario de que el espacio estaba abierto a hacer eventos. Entonces yo le escribí ahí en el muro que por qué no hacíamos una jam de dibujo y fue como de una que sí, que lo hagamos y fue muy rápido. Contactamos a Richie que pues como nos había quedado sonando la idea a los tres en ese momento, nos pusimos ahí a armarlo, a ver cómo lo hacíamos, qué día quedaba, como cosas de logística, e hicimos la primera sesión. Esta es la primera invitación a la sesión. Eh, como que la invitación era así muy abierta. ¿Quieres dibujar? Venite que dibujas con nosotros. Ponnos sin experiencia, nadie califica, nadie revisa la tarea. Entrada libre y gratuita para venir con o sin compañía, porque para mí era muy importante dejar eso, como como poniéndome yo en el lugar del otro, de que se sintieran tranquilos de ir, aunque no conocieran a los que convocaban, que pudieran ir solitarios con ganas de dibujar también. Bueno, entonces hicimos esta primera sesión y la primera sesión tuvimos una amiga DJ que fue a tocar ahí Armada, entonces nos acompañó, estuvo muy bonito. Esa fue la única vez que hemos tenido músicos acompañándonos porque es una logística. Me encantaría tener en cada sesión un músico invitado, pero bueno, eso es un trabajito y no me da para hacer esa movida. Pero bueno, ojalá que en algún momento lo podamos volver a hacer. Y bueno, esta fue la primera sesión. Muy agradecidos pues por Armada, creo que en esa primera sesión fueron como 13 personas, así que yo muy feliz, pero ya una cosa es la primera sesión y otra cosa es las que siguen, como la primera es la novedad, van amigos, no sé qué, pero eso no necesariamente se sostiene en el tiempo. Entonces aquí les muestro como algunas imágenes de las sesiones. La imagen de arriba a la derecha es de esa primera. Y ahí, bueno, habían varios amigos y amigos de amigos. Y así nos quedamos un tiempo en Armada. Más o menos, ¿cuántos arrancaron, Ana? Eh,
ponerle entre como los fijos, a ver, yo miro en la otra foto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, o sea, normalmente éramos 10 personas, un buen número. Yo creo que el día vez que menos gente ha habido somos 6. Ese es el número más chiquito. Pero en realidad yo las primeras veces que bajaba armada a las sesiones, porque mis amigos estaban trabajando, entonces no podían ir. eh, y tampoco quería como que fuera únicamente como que fueran mis amigos, porque pues para esa gracia pues nos juntamos en una casa y ya está. Entonces, pero esa movida a mí me daba mucho, me emocionaba y muchas veces yo bajaba en el megabús pensando que no iba a ir nadie, pero pensaba de todas formas que era necesario bajar porque si abandonaba, pues no se generaba la costumbre. Entonces yo dije, no, pues no importa, yo bajo con mis materiales y algo me quedo ahí charlando con los chicos, con Amarillo y con Santi, y me pongo a dibujar en la barra y bueno, ya está, la próxima. Y muchas veces bajé pensando que iba a estar sola dibujando, pero no, nunca pasó. Siempre llegó alguien y siempre llegaron varios y era muy chévere. Para mí era como esa necesidad también de encontrarme con los amigos, encontrarme con la ciudad, en sentir ese grupo. Yo extrañaba mucho, era esa, yo lo escribía que eso como, que era como ese anhelo de la nostalgia del migrante, de juntarse y de tener ese encuentro con los otros, que a mí siempre me ha parecido eh, que los artistas trabajamos de una forma muy solitaria, pero que las construcciones son colectivas. O sea, como que uno necesita el diálogo, el intercambio con el otro, charlar la idea, madurar la idea, plantearla. El solo hecho de socializarla y de devolver la palabra, la idea crece y se robustece y se construye. Por más de que uno después ya se vaya solo y se ponga a camellar en la casa, pero yo siempre he sentido como desde la universidad, sentía ese ambiente de taller, de poder charlar y contarle al otro uno en qué va. Para mí eso es como muy necesario, capaz que para otros no, y les parezca pues que les funcione muy bien trabajar individualmente, pero a mí me hacía falta poder compartir con alguien qué era lo que estaba pensando y cuáles eran mis planteamientos del momento. De, Me parece tan valioso eso que estás diciendo, Ana, y sobre todo cómo este espacio se abre a cualquier persona, porque de cierta manera uno arranca en el espacio universitario. Para ti y para mí, que hemos sido formadas profesionalmente en la universidad, pues esto, digamos que hace parte de ese accionar cotidiano cuando uno está allí, que comparte con los compañeros, que socializa, que le asesoran, pero después uno se gradúa y se acaba también esa posibilidad, ¿cierto? Terminas como en la búsqueda de unos fines profesionales y no vuelves a tener esa retroalimentación que tanta falta hace y que en su debido momento para los estudiantes no se dan cuenta hasta que no se gradúan. Y cuando se gradúan dice, profe, qué falta me hacen las clases de la universidad. Y un poco la Jam constituye ese espacio de seguir lo que tú dices, hablando, robusteciendo, depurando las ideas, compartiendo en esa construcción colectiva quizás esas intuiciones individuales. además, inclusive, hay algunas veces que las sesiones se vuelven como de debate y se plantean ideas y hay otras veces que son simplemente el compartir y la risa y eso también es pura, no sé, nutre el alma también de uno estar dibujando muerto de la risa, compartiendo lo que está haciendo, no sé, es como también como de distensionarse. A mí me parecía como un espacio necesario para mí y como era un espacio necesario para mí, sentía que también podría ser un espacio necesario para los otros. Y, y yo creo que se fue como generando ese ambiente. El, siempre nos hemos reunido los viernes a las 4, después lo pasamos un poco, lo pasamos para las 5 de la tarde, este año lo pasamos para las 5 de la tarde, sí, y después con la pandemia volvimos a las 4. Y antes nos reuníamos cada 15 días cuando era presencial y ahora nos estamos juntando cada semana y cada semana se convirtió como en cita,
como en cita para esos encuentros. Em, a ver, como más de cómo se fue construyendo al principio, eran sesiones abiertas, ¿cierto? Cada uno iba, dibujaba, y lo que pasaba al principio es que como no todos éramos amigos, como no todos nos conocíamos, yo mucha gente de la que iba nunca la había visto en la vida, entonces pues había como esa timidez, o no sé si timidez, sino como esa costumbre de que uno dibuja en silencio. Entonces muchas veces pasaban las 3 horas de la sesión y nadie hablaba con nadie, pero nada, o sea, de pronto me presta el borrador y eso es todo, o sea, nos poníamos a escuchar música, cada una en su libreta, igual era súper bonito ver a todo el mundo compenetrado con su libreta y su camello haciéndolo, pero yo sentía que era necesario como el intercambio, yo necesitaba como generar ese intercambio, entonces lo que se nos ocurrió, yo hice una convocatoria porque ya a esa altura ya tenía como WhatsApp de varios. Entonces cité por las redes sociales también, por las redes de la JAM, a una reunión para que los que quisieran fueran y planteáramos cómo queríamos seguir. Yo he intentado siempre que sea un colectivo, de que entre todos de que sea horizontal. Entonces, si yo jalono, jalono cosas y me encargo de ciertas cosas como administrativas, digamos, de como el funcionamiento, pero, pero intento ser abierta, y por acá está Edwin que nos puede decir, intento ser abierta como de que las personas puedan plantear y planear, entonces de pronto hay alguna sesión que está colgada que no sabemos qué hacer, pues entonces se tira la pregunta y entre todos contestamos, y en ese momento que hice esa reunión, fuimos como 4 personas, y lo que se nos ocurrió es que como la mayoría de personas que estaban yendo a la JAM eran eh, artistas o ejecutaban alguna técnica, que podríamos hacer como ejercicios, sesiones donde una de las personas guiara la sesión y nos contara qué hacía. Y era como fue una forma de que nos conociéramos, de que cada uno supiera qué hacía el otro y poder experimentar técnicas nuevas. Entonces, pues ahí creo que la primera sesión la hizo Juan Felipe Gómez, y nos hizo un taller sobre manchas que él juega con la pareidolia, que es eso de encontrar formas en manchas. Entonces hicimos ese, después hicimos de collage, y ahí fueron pasando. La idea era que todos los que estuvieran yendo con regularidad, en algún momento estuvieran guiando la sesión y contaran qué hacían y después plantearan un ejercicio. Y ahí fue que se rompió el hielo y entre todos empezamos a charlar, había la necesidad del diálogo, de preguntar, y ahí como que se, los lazos del grupo se volvieron como, empezaron a surgir como ramitas ahí, como que nos íbamos encontrando como grupo, y ese ejercicio fue muy chévere, así estuvimos todo el año pasado. Anita, ¿y si esa ha sido la metodología desde entonces, más o menos cuántos encuentros han tenido como con esa metodología de que alguien propone una temática o propone una técnica para aprender? Si la primera la hizo Juanjo, ahora ¿en cuál van? ¿En qué Bueno, número? 55 sesiones. Wow, eso es muchísimo. Hay algunas que igual las planteamos libres, porque ahí también es como necesario, porque si no se vuelve eh, muy de escuchar y hacer el ejercicio y ya. Entonces, yo siento que de todas formas son necesarias, no haya una guía, sino que cada uno vaya y dibuje lo que quiera o comparta lo que quiera, porque ahí es donde son esas sesiones donde nos da la oportunidad de hablar entre nosotros. Porque cuando está la persona que está dirigiendo, pues de todas formas, pues aunque hay un diálogo y eso, pues hay que ponerle cuidado a la persona y hay que guardar silencio, escuchar lo que la otra persona tiene preparado para nosotros. Entonces, el diálogo es mucho menor.
Pero sí, después normalmente las sesiones son hasta las 7, o sea, oficialmente son hasta las 7, pero casi nunca son hasta las 7. Siempre nos vamos, nos quedamos mucho rato más. En estos días tuvimos una que nos quedamos hasta las 12 de la noche, siguiendo dibujando y moneando entre nosotros, pero estuvo muy chévere. Tengo una mala palabra en un ámbito universitario. Pero bueno, estas pues les quería como mostrar como estas sesiones. Después empezamos a la sesión de arriba, que hay mucha gente. Acá hay un grupo que se llama Cómics Sin Fronteras y hacen desde hace más de 20 años una muestra, que se llama la muestra de Cómics Sin Fronteras, y son un grupo que es increíble, lleva muchísimos años trabajando, formando público, porque hace unos años eso nadie sabía sobre la novela gráfica, nadie sabía mucho sobre el cómic, un grupo muy reducido, y ellos han hecho como una labor titánica de todos los años traer a unos invitados, porque traen a una gente muy talentosa a nivel mundial, eh, del cómic y la ilustración, muy, muy, muy tesos. Entonces el año pasado nos invitaron a que dentro de la muestra de Cómics Sin Fronteras estuviéramos como una sesión, pues como dentro de la programación, que una de nuestras sesiones fuera en colaboración. Hicimos esta con los chicos de Estudio Quimbaya, y fue una sesión muy chévere porque salimos de Armada, que siempre nos estábamos juntando en Armada, fuimos al estudio de los chicos del estudio gráfico de los de Estudio Quimbaya e hicimos fanzine. Entonces ahí sí fue mucha gente en esa sesión, Por aquí había hay gente. una pregunta, Anita, pues de cara a esto que estás hablando, y un poco es, pregunta Natalia Obando, ¿los dibujos los llevan a lo digital o solo en papel? Hay de todo, normalmente es en papel, pero hay varios chicos del colectivo que trabajan en dibujo digital. Está, no sé, Ángel Balanta, Edwin que está acá, hay otro chico Héctor, hay una chica también Alejandra que trabaja digital. Es como cada uno hace lo que quiere. No, la gran mayoría somos análogos, pero sí, no es una limitante. Inclusive se llama jam de dibujo, pero hay mucha gente que va y pinta. Yo muchas veces he hecho bordados, estoy trabajando con hilos hace varios meses ya, entonces no, dibujo con hilos. Cada uno en realidad, o sea, se llama jam de dibujo, pero no es una limitante de que tenga que ser dibujo, es espacio como creativo. Y algo más, ¿no? Digo, listo. Sí, sigue. Entonces, nada, y también lo que empezamos a hacer es hacer jam rurales. Entonces, como Pereira tiene cerquita tantas zonas verdes, tanta zona rural, empezamos a ir a visitar algunas casas de artistas que viven en la zona rural de Pereira y hacíamos sesiones extras, como lo hacíamos cada 15 días, entonces en el sábado del medio íbamos a hacer sesiones afuera, entonces nos íbamos desde por la mañana eh, o desde el mediodía temprano y nos quedamos hasta por la noche, como para salir un poquito de la cotidianidad de la ciudad, visitar el taller del artista y dibujar un rato. Entonces, Eso en te iba a esa preguntar, si se gestaba algún tipo de convocatoria para la gente que estaba ahí en esa zona rural, además de la casa del artista que vive ahí. No, sabes que no, pero siempre pues como decirle a los vecinos de la vereda, no, hubiera sido chévere, pero no, la tenemos de tarea. Y hay otra compañera, Judy, que tiene la intención hace mucho tiempo de ir a hacer, ay, que ahí está también Judy, que tiene la idea de hacer un trabajo en pueblos, en zonas rurales, de trabajar con comunidad. Ella lo ha planteado varias veces y yo sé que en algún momento va a salir irnos rotando en diferentes lugares o plantear ayer me planteó otra idea que se le había ocurrido de trabajar con una temática específica en algunos barrios, o no va a contar mucho Judy, pero bueno, ella ha tenido la idea muchas veces de que de hacer como una sinergia ahí con la gente en pueblos o en la zona rural.
Y no, en estas convocatorias, y las convocatorias siempre son abiertas, llega el que quiera. Y, y en esta de las rurales, pues lo que hacíamos era no, ir nosotros a hacer sesión a una casa. En la de Juan Salazar, que ahí está, que es un escultor de la ciudad, fuimos a la casa de él y contratamos a una modelo. Bueno, no, en realidad ella no se dedica a eso, pero dijo que quería hacer, que quería servirnos de modelo para que la dibujáramos y hacer desnudo. Entonces fuimos con ella, nos parecía que era el sitio ideal porque en el bar no daba hacer la sesión, porque no nos podían cerrar el bar solo para nosotros. En ese lugar íbamos a estar tranquilos, ella iba a estar tranquila, y sí, hicimos la sesión ahí y fue mucha gente. Fueron, no sé, fuimos como 20, no sé, por ahí los chicos me pueden ayudar que justo ellos dos fueron. eh, Fuimos como, no sé, como 20 personas o más y estuvo súper bonita. Esas sesiones también eran, ayudó mucho como a generar lazos con las personas que no nos conocíamos y pues con las que ya nos conocíamos, como volvernos a encontrar en ese espacio como entre amigos y colegas. Pues porque claro, era todo el preparativo, el paseo, el jeep, la cosa, entonces eso genera unos lazos entre esa sola dinámica ya genera como que traspasa otra barrera que está muy bonita poder traspasar. Y bueno, no sé, esta fue la sesión de arriba, pues fue esta de la de Fanzine. Abajo estamos en la, que ahí está Juan Salazar con una niña enseñándole a tallar en madera. Esta fue en la casa de Federico Gómez, que es otro artista de acá, compañero de la universidad. Allá arriba está una de las fotos con la modelo desnudo, en la casa de Juan. Después hemos pasado por algunos otros sitios de la ciudad, como Café y Compañía, que es otro cafecito que queda por el centro, en una casa que es patrimonio. Y este año lo que empezamos a hacer, bueno, y cerramos el año pasado haciendo una exposición que fue gigante, ahí en Armada. Armada nos prestó el espacio, era la exposición de cierre y todos como trabajamos mucho, Judy, Juliana, Mildred y Carolina Zapata, nos juntamos como a planear la exposición, como a pensar cómo lo podíamos armar, porque el reto siempre es que como es un grupo tan diverso, entonces cómo pensar en un guión, cómo pensar en un montaje, habían muchos ejercicios muy diversos en todo las sesiones. La idea era mostrar de cada sesión algunos dibujos, que todos los que habían pasado por la jam presentaran algún dibujo. Entonces al final eso, las paredes de la Armada quedaron tapizadas, pero quedó súper linda la exposición. Inventamos entre nosotras un montaje muy chévere, camellamos muy lindo, en armar todas las piezas, en armar las repisas, en armar unas cajas de luz para unas diapositivas. Hay un cuaderno que tenemos que lo fuimos haciendo en las presenciales y fuimos interviniendo el cuaderno entre todos. Entonces estaba también ese cuaderno, es un cuaderno de contabilidad por allá de los 70 y eso fue lo que fuimos interviniendo. Y este año un compañero que se llama Ronnie nos ofreció hacer las sesiones en la casa de él, en la terraza. Esas fotos de abajo son de la casa de él en la terraza. Eh, Acondicionamos un poco las cosas, le pusimos más luz y no teníamos mesas y estábamos justo como en toda la producción de ver cómo conseguíamos plata, de diseñar stickers, de diseñar postales para vender, para poder comprar las mesas. eh, y bueno, ya llegó la pandemia, entonces no pudimos hacer nada. Pero bueno, este espacio, lo que planteamos a principio de año, que también nos reunimos varios a planear el año, es que en esa sesión bueno, esa no fue una sesión, fue un encuentro ahí para planear, no sé cuántos fuimos, como 10 o 12 personas,
pensamos en un tema que abarcara todo. Entonces, en un momento pensamos que el tema podía ser la identidad, porque cada uno fue planteando el tema que venía trabajando individualmente y sentimos que ese tema de identidad abarcaba todo, todos esos temas que cada uno fue trabajando y planeamos, me acuerdo que teníamos cronograma como hasta julio de seguir haciendo esto nosotros lo planteamos como conocimiento circular, pues no, nosotros no, eso se conoce como conocimiento circular, que entre todos nos vamos traspasando el conocimiento. Entonces teníamos ya agenda de que cada uno se encargaba desde su área de conocimiento, cómo planteaba ese tema de identidad, bueno, pero será para el 2021. Y esto es un poco de la exposición de, de la Jam del año pasado en Armada. Ahí están los fanzines colgados que los imprimimos en hojitas de colores. Ese día de esa sesión no, yo llevé el escáner, entonces los escaneamos todos y están digitalizados. Yo tengo mucho archivo de los ejercicios, porque en cada sesión mandan las imágenes al WhatsApp y entonces vamos guardando, pero debo confesar que yo no tengo todo el archivo porque no me tocaría comprar un disco rígido solo para eso, porque es mucho, pues en cada sesión muchas veces nosotros hacemos más de un dibujo y, o sea, es muchísimo. Entonces no tengo todo, pero bueno, ahí están, ahí de gran parte del proceso, como una cosa muy representativa. Llegó la pandemia, entonces eh, lo que hicimos fue, al principio no nos juntamos, no sé, creo que estuvimos como 15 días sin hacer sesiones, hasta que dijimos, o sea, y ni siquiera la primera vez que nos juntamos virtual, ni siquiera lo planteamos como alguna sesión, sino como era esas ganas de juntarnos a dibujar y como a distensionarnos. Ahora estamos un poco más acostumbrados, pero al principio era muy tenso todo y todo el mundo estaba como angustiado. Nadie dormía, nadie Sí, socializaba, esos fueron días muy difíciles para todos al principio. nadie dormía. O sea, yo Mm, me charlaba con gente a las 3 o 4 de la mañana, nadie podía dormir. sí. Entonces, creo que no planteamos estos encuentros más como para acompañarnos, ni siquiera pensando en seguir un proceso, ni siquiera pensando en que no dejar caer la jam, sino como que necesitábamos reunirnos, Pues necesitábamos hablar. Aguita, mira que ahora que estás hablando de eso, hay una pregunta en relación a eso y creo que la estás empezando a contestar. Adriana Parco te pregunta, ¿sigues una metodología de guía para el encuentro con el colectivo, como una dinámica fija que sigue el grupo? ¿O quizás la hacen de manera muy libre y lo que surja de la necesidad del grupo? ¿Sí? Y un poco has empezado a contestar esa pregunta. Pues en esos primeros encuentros fue más eso. Yo siento que era como que necesitábamos vernos y hablar con otra persona que no fueran los de los habitantes de nuestra casa, porque al principio todo era muy estricto y pues pues uno no salía de la casa para nada. Entonces ahí fue como, ay, no sé, como un alivio encontrarnos y poder hablar pendejadas y dibujar un rato. Entonces fue como más eso, como más encontrarnos para hacernos un mimo y abrazarnos virtualmente entre todos. Y obviamente siempre está el dibujo. Entonces al principio lo que hicimos, creo que hicimos una sesión así y ya vimos pues que podíamos continuar y por esa misma necesidad que sentíamos de encontrarnos, planteamos que fuera cada 8 días porque era necesario encontrarnos, o sea, era como salud mental también, un poco. Entonces empezamos a hacerlo cada 8 días y sin pensarlo. Yo ahora me doy cuenta de que, pues, que llevamos un montón de tiempo haciéndolo semanalmente y ya creo que sería muy difícil o muy contraproducente puede ser que volviéramos a cada 15 días. Pues ya la gente tiene como esa costumbre. Y empezamos como a plantear al principio temas, ya que no era como que una guía de alguien, sino como temas. Entonces hacíamos autorretratos
o hacíamos retratos con los compañeros, aprovechando pues que uno acá tiene el perfecto encuadre, entonces hacíamos retratos de los otros. Y no sé, planteamos el tema de la naturaleza, de la casa, de la pandemia, bueno, y fuimos así pasando. Y en un momento, yo no me acuerdo, capaz que Judy puede recordarme, yo no sé por en qué momento planteamos hacer esto como con invitados. En algún momento planteamos hacer una temporada con invitados y eh, yo me puse en la tarea de buscar invitados nacionales e internacionales. Y pues porque era perfecto, era, si no, o sea, si no era así, en lo físico era muy difícil, pues entonces acá es mucho más fácil que alguien diga que sí, se conecte un rato y charle con nosotros. Y el ejercicio estuvo muy chévere, ahí estuvimos casi 3 meses con invitados cada 8 días. Y como que nos sacamos el gusto porque los invitados eran como gente muy tesa, pues que admirábamos mucho, que eran como clases, eso terminó siendo para mí como un seminario intensivo, porque era cada semana encontrarse con artistas con una trayectoria una hoja de vida admirable, entonces tuvimos a Martín Bonadeo, que es un argentino, a Lucía Pitaluga, una uruguaya, a Andrea Valencia, que ya es caleña, pero vive en Portugal, y a Freddy Clavijo, eh, ¿quién más? A Juliana Bedoya, como que nos íbamos rotando, que fueran nacionales e internacionales. Y bueno, así estuvimos. Muy chévere, estuvo muy interesante el ejercicio. Ana Milena Gómez también, bueno, se me van a ir, me voy a ir acordando de los nombres del resto. Pero fue muy chévere poder compartir y además porque creo que eso nutría la obra de los que hacen obra y además para los que no hacen obra también era la oportunidad de escuchar artistas hablar de su trabajo y su trayectoria que, que de pronto en otro momento hay en internet hay 1000 videos de artistas hablando de su obra, pero como uno normalmente no se da el tiempo de sentarse a escucharlo, entonces era aprovechar como esta cita que teníamos semanalmente para, para hablar con artistas y que lo mismo era siempre como que la premisa con los invitados es que nos hablen de su proceso creativo y además nos planteen un ejercicio. Entonces en esa nos quedamos y de ahí salieron unas obras muy chéveres y unas experimentaciones muy bacanas, porque a diferencia del año pasado, que era como hacer una inmersión en la técnica del otro, entonces uno al final hacía como un poquito de cada cosa, que es chévere también como para experimentar. En esta era como meter la información que nos entrega el otro en nuestro trabajo. Entonces era como nutrir nuestro proceso individual a partir de lo que nos decía el otro. Eh, y, a mí me parece que salió muy chévere como el experimento, me parece que funcionó bien ese experimento de traer artistas y nos hizo también tener como una rigurosidad y pues de planear, de tener todo listo, de coordinar, ya como que poco a poco, a medida que ha pasado el tiempo, ya varios del colectivo se involucran mucho más en los procesos como del día a día, en mandar mails, en diseñar, en hablar con fulanito, en que necesitamos coordinar tal cosa. Y eso a mí me parece genial, como que desde el principio ha tenido esa concepción de colectivo, pero yo entiendo que son procesos que deben ser muy orgánicos, que como esto es libre y esto es voluntario, pues a nadie se le puede obligar a nada, sino que yo entiendo que es de a poquitos que la gente se va sintiendo involucrada y va queriendo ser parte como una parte más activa. Pero indudablemente ha sido una líder muy valiosa
en este proceso, Anita, y por acá hay unas florecitas que yo te voy a leer de Judy. Dice, un saludito para Anita y gracias a la gestión de ella, este espacio de la Jam es posible y a todos los participantes que han querido explorar con nosotros cada viernes. Es un coincidir muy bello. Total, tan linda. Me va a hacer llorar, Judicita. No, para mí ha sido muy bello. Yo no tenía ninguna expectativa más allá de juntarme con gente a dibujar. O sea, yo lo que quería era tener una manada de gente, como sentirme parte de un grupo, de una manada, no sé, de ese arraigo. Pero yo creo que es eso, es mucho desde esa carencia al ser migrante. Yo anhelaba sentirme parte de otra, y esto ha sido como que ha superado las expectativas muchísimo. Y, y muy chévere porque además la gente que hay adentro es muy talentosa a nivel eh, técnico y además muy talentosa a nivel emocional porque son gente bella, gente muy bonita la que está ahí adentro y la que se suma. Es un grupo muy bonito, nunca hay. Se trata de brindar como el espacio como que sea como un espacio seguro para compartir, que nadie te va a criticar, que se valora el proceso de cada uno en el ritmo que cada uno lo lleve. Todo es bienvenido, o sea, nadie se juzga e intentar no compararse con ninguno, sino como valorar esa identidad y a mí me parece que es. Obviamente que yo he visto la evolución de muchas personas de las que están en su dibujo, porque claro, el hacer, pues obviamente van mejorando. Entonces es muy bonito ver cómo cada vez muestran cosas más chéveres. Pero más allá de eso es que la gente le dedique tiempo a esto. Ana Milena Gómez en un momento nos dijo que este era un espacio de resistencia y a mí me pareció, no lo había pensado así, pero sí, porque es cortar con la productividad de estar haciendo cosas del negocio o del trabajo, de no sé qué, y dedicarle tiempo a supuestamente no hacer nada. O sea, pero pues según lo que lo ven, espero que me estén entendiendo, como que es dedicarle unas horas de tu vida a la semana a hacer algo que simplemente quieres hacer y ya. Y eso es muy potente, es revolucionario me parece a mí, porque para los que somos de la Escuela de Bellas Artes, pues bueno, es como nuestra cotidianidad y aún así, cada uno tiene sus trabajos, sus proyectos, sus cosas, y esto es un espacio como que en algunas veces puede ser como de cortar esa rutina y darse la oportunidad también de ensayar cosas nuevas. A mí me parece, yo me encantaría hacer collage, pero mi collage es horrible, pero es como no poder hacerlo sin vergüenza. O sea, me va a quedar feo, pero no importa. O sea, como que es un espacio que yo me doy para jugar, es un Ujú. espacio como un espacio lúdico para ensayar cosas nuevas y pues no importa, el proceso y el ejercicio pedagógico, lúdico y social es mucho más importante, que obviamente puede dar como resultado también unas obras muy potentes, pero creo que el recorrido y la dinámica es lo más potente del grupo. Eso Y me se parece. configura como un espacio muy auténtico. De hecho, que si lo pensamos en el espacio institucional, no tenemos nada ni parecido a eso en el espacio institucional, empezando porque si uno lo mira de cara a quienes se están formando, que la gran mayoría de las personas que están aquí, algunos son profesores de artes, otros son estudiantes de artes, se van a dar cuenta que, por ejemplo, la intensidad curricular del dibujo es muy
muy pequeña, muy corta a lo largo de la semana y que siempre tienen el mismo acompañante, el profesor. ¿Sí? Y aquí de alguna manera lo que tú nos has presentado, primero es un espacio de la constancia, la disciplina, la posibilidad de experimentar muchos caminos a partir de la experiencia de otras personas en su trabajo creativo. Otros son comunicadores, me dicen por acá. Eh, pero es la oportunidad a muchos caminos, a escuchar, ver, ¿cierto? Experimentarse en el ejercicio propio y un poco en esa conciencia creativa alrededor del dibujo, pero también de la amistad, que quizás a veces es muy difícil encontrar como todos esos factores que coincidan en el espacio institucional mismo del arte, porque afloran otros valores, ¿sí? No voy a referirme a que sean positivos o negativos, simplemente afloran otras circunstancias. Y definitivamente, pues lo que hace genuino este espacio de la Jam es precisamente el hecho de que sea incluyente, el hecho de que no esté condicionado, como dices tú, venga a dibujar que aquí no le vamos a poner una nota, ¿sí? Venga a dibujar por el simple placer, por la simple aventura, ¿cierto? De vivir un poquito este vértigo. Eh, por aquí están varios, vea, por acá me dicen que son comunicadores, que son diseñadores. Sí, es la apertura para que todas esas disciplinas creativas puedan coincidir, se puedan diluir esas fronteras que tal vez sí está como, hasta aquí somos los de artes visuales y por allá los de ese vidrio hacia allá, por favor los de diseño no circulen de este lado, ¿sí? Que sí puede suceder en el espacio y territorializar más la disciplina en el espacio institucional, cuestión que no se vive en la JAN de esa manera, todos son bienvenidos. Sí, no, hay de todo. Ahí tenemos dos arquitectos, diseñadores, hay diseñadores de joyas, hay, no, hay otras, tenemos una chica que va con sus hijos y ella no, ella se dedicó a ser madre, eso es su profesión full time. Y bueno, nada de eso, o sea, hay administradores de medio ambiente, pues hay como de todo ahí adentro. Y sí, yo creo que eso es, yo tengo como la convicción de que no, de que a mí no me gusta pensar en mis colegas como competencias, sino como colegas y que todos somos tan distintos y que es súper chévere poder aprender de todos y que a todos hacen unos trabajos tan valiosos. Puede que técnicamente uno se convierta, no sé, tenga más afinidad por el resultado de algunos, porque no sé, que me gusta más, pero eso es tan subjetivo. eh, pero, pero que tener la valentía de dedicarle tiempo de su vida a eso. Y muchas veces dicen, no, pero es que yo no sé dibujar, yo nunca he dibujado. Y en realidad para mí sí, es como todos hemos dibujado y la cosa es que tenga ganas de volver a dibujar, porque todos chiquitos dibujamos y nos la gozamos, la mayoría de los niños, yo creo que el 99% de los niños, no tengo un estudio con científico o con cifras, pero creo que la mayoría de los niños disfrutan o jugar con plastilina, jugar con las crayolas, o sea, como ese contacto con color, untarse, embarnarse. Entonces, en realidad todos en algún momento lo disfrutamos y lo gozamos, algunos lo seguimos haciendo y otros lo dejaron de hacer. Y hay algunos que no les interesa y hay otros que tienen como esas ganas de volver. Y bueno, para eso está el grupo, para los que tengan ganas de volver. Y eso como a mí me parece súper bonito de que de que pueda llegar en el grupo a compartir. Y hay algunas veces personas que les da vergüenza compartir los resultados, inclusive a mí. Yo que todo el tiempo estoy remarcando, no le dé pena, compártanlo. Hay veces que no, que me quedó tan feo, que yo digo, ay, no, esto no, el del dibujo de hoy no, pero después digo, ¿cómo así? ¿Yo qué estoy diciendo? No, pues todo, pues no pasa nada, a veces queda bonito, otras veces queda feo, y ahí voy con lo que a mí esa frase que tú me dijiste, que tú dijiste un día, de eso de que el dibujo no se va a enojar conmigo, no, pero pues, pero ¿quién me obliga a mí a que me quede lindo siempre? O sea, si yo me las oye, o sea, pero esa es una cosa que yo me la pongo y me castigo todo el tiempo de que me tiene que quedar. Y eso de experimentar técnicas nuevas es también como una lucha con el ego, pues porque uno experimenta cosas nuevas y no siempre le va a quedar bien y bueno, no pasa nada.
y esas cosas también son muy válidas de compartir, porque si no es como el que se mete a una clase y no pregunta porque le da pena no saber, pues pucha, pues usted se metió a esa clase es porque no sabe justamente, entonces obviamente hay que preguntar, porque si no, entonces ¿para qué se metió? Si ustedes supuestamente todos saben, entonces no tiene mucho sentido. Como esa ruta de aprendizaje y de encuentro es como lo que venimos haciendo ahora. A ver, ahora sigue como, pues como para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, que ya hablo mucho. Em, es que nos invitó hace unos meses, nos invitó el museo a exponer. Y esto fue en medio de la pandemia, no lo teníamos pensado pues ni remotamente. Eh, a mí se me ha ocurrido que el museo nos pudiera eh, invitar así, sobre todo porque yo pensaba de pronto montar otra exposición, pero no sé cómo planear y no sé qué, pero justamente lo que le interesaba al museo era este ejercicio cotidiano de, del encuentro. Entonces, en realidad, pues acá sí hay un planeamiento más o menos de las sesiones que siguen, pero, pero es todo muy sesión a sesión. Entonces, no es como que armemos una serie de no sé qué cosa, pues porque cada sesión con su tema. Entonces, bueno, nos invitaron y obviamente pues nos alegramos mucho y había que aprovechar este espacio y nos juntamos Judy, Juliana Bedoya, Juan Felipe Gómez y yo a diseñar, a pensar cómo hacemos la convocatoria, cómo hacemos los temas, cómo son los tamaños, ver la sala, planear, diseñar cómo íbamos a armar esto. Entonces, bueno, fue como un ejercicio muy interesante también de planear y de armar y de comunicar al grupo. También porque, claro, al tener la palabra curaduría, eso ya me van a rechazar. O sea, eso ya, esos representantes en esta, por ejemplo, nosotros lo que pedíamos era que nos mandaran varios trabajos. Teníamos dos líneas, una como de proceso, que le decíamos de proceso, que eran mandar trabajos de los que hayan hecho este año. Eh, la única, el único requisito era que mínimo hubiesen ido a 4 sesiones, como para asegurarnos de que fuera alguien que viene con regularidad a la llama, que no cayera gente que no sabe ni siquiera qué es la llama. Entonces, hicimos eso, esto con el proceso, teníamos un tamaño, como cada uno más o menos trabaja en unas libretas que son más o menos los mismos tamaños, pusimos como unas medidas y teníamos la otra línea que era como para darnos la oportunidad de hacer obra. Entonces, que era como intentar que a partir de las sesiones que habíamos tenido con invitados, hacer un ejercicio especial para la exposición de un tamaño más grande, de un formato medio. Y tenemos también videos que a medida que pasaron las sesiones hay algunos resultados que también fueron videos. Para la que nos preguntaba si también trabajamos con digital, bueno, hay algunos, se han generado también videoartes a partir de la sesión. Y, y bueno, nada, entonces hicimos esto, la convocatoria, fue todo un aprendizaje y bueno, ya por fin se inaugura este 30. Edwin Morales y Ángel Balanta hicieron unas intervenciones en sala, unos dibujos sobre las paredes de la sala, grandes, súper bellos y bueno, yo creo que pues nosotros quedamos súper satisfechos con el montaje, con todo de la exposición y los que estén en Pereira o los que vayan a venir en estos días, pues ahí los invitamos a que se unan y que se unan a las sesiones también cuando quieran chismosear. Anita, por acá hay un comentario de Cristian Mauricio Mosquera refiriéndose a algo que él se encontró. Dice, hay una respuesta muy interesante que escuché en un podcast y era que la presentadora le preguntaba al invitado que cuándo había empezado a dibujar. Y su respuesta fue, ¿cuándo dejaste de dibujar?
Me pareció impactante porque es cierto que muchos abandonan el dibujo desde muy peques. Sí, y a mí me parece muy triste es porque yo me acuerdo que yo chiquita, tuve profesoras que no fueron muy motivadoras para mi dibujo. Entonces, yo me acuerdo muy chiquita, yo sin pensar que iba a ser dibujante o artista, nada, sino porque pues nada, eran como las tareas que le ponían a uno, que algunas eran con dibujos, y que la profesora le dijera a uno que le había quedado feo, eso es tremendamente cruel, tremendamente cruel. Es que es un dibujo feo, o sea, no, es muy, muy, muy triste. Y eso, que la gente decida no seguir dibujando, porque piensan que no son buenos y o que no, eso, como que van a ser juzgados con ese resultado. Entonces es muy, muy triste y creo que, creo que debería más o menos del sistema pedagógico de los colegios, pero sí es como animarse. Yo creo que para mí también cambió el nivel de cómo yo juzgo mi propio trabajo cuando yo asumí que yo no, que todas las cosas que yo hago son ejercicios, asumirlas desde el ejercicio. Bueno, hay algunos que van a quedar con un mejor resultado, van a tener un afortunado final, y otros no tanto, y otros, pero si yo les quito ese peso de que tienen que ser obras, todo el tiempo son obras y obras y obras, y les pongo en que son en el ejercicio, y ya después miraré en el transcurso de 2 o 3 meses cuál me parece más chévere como para mostrar y eso, eh, pues entonces eso como que le quita un peso y le quita a uno una carga de arriba todo el tiempo, porque yo muchas veces dejé de hacer que la carga que hace también, que es muy positivo, pero eso de estar trabajando basados en un tema, en un proyecto de investigación, que es muy potente, le da mucho valor a la obra y le da mucha coherencia, pero también es muy frustrante, muy castrante, porque a veces uno quiere dibujar o a veces me pasaba a mí que quería dibujar, pero yo dije, pucha, pero ¿por qué voy a dibujar un paisaje si esto no tiene nada que ver con mi proyecto de investigación que estoy realizando ahora? Entonces me quedaba sin dibujar, porque no podía, porque dibujar un paisaje no era, eh, no tenía un sustento teórico. Entonces era, no, pero eso son cosas que uno solito se mete esas cosas en la cabeza y hay que tener un equilibrio de que sí, hay que ser responsable con lo que se hace, hay que tener un lineamiento, es muy chévere cuando uno tiene una línea de investigación, cuando uno tiene un discurso de obviamente que eso es muy potente, pero no quitarse uno mismo el disfrute de que quiero dibujar unas flores. No, pues yo no soy académica, yo no puedo dibujar flores. ¿Cómo voy a hacer un bodegón? No, pues ¿qué es eso? O sea, no, si tengo ganas de dibujar flores y unas nubes, pues las dibujo y ya está. Pues me parece muy pertinente eso que dices, de cara incluso a nuestro propio contexto. Esto es una licenciatura en artes visuales, ¿sí? Y lo que estamos viendo a través de la JAM, indudablemente se comporta como de cara a la educación artística, es un espacio, una experiencia, una didáctica, una metodología de enseñanza-aprendizaje y que está ahí en el contexto de la educación artística, entendida esta no como el espacio para enseñarle a artistas únicamente, sino para construir esas posibilidades, esa educación visual que tanta falta nos hace en general a la sociedad, ¿cierto? Y que lastimosamente, pues el trato que ha tenido una asignatura como la nuestra, aquí que no le decimos didáctica de la expresión, como por ejemplo se suele utilizar en otros contextos, sino aquí donde le decimos manualidades, ¿sí? Tremendo, o sea, ahí ya, yo creo que para muchos de los chicos que están aquí en formación, incluso algunos que ya se graduaron, aquí tenemos algunos egresados conectados, están entendiendo un poco cómo es posible configurar esos espacios de educación artística con personas que no tienen primero que ser ni formadas ni estar en formación propiamente de artistas visuales o de licenciados, ¿sí? Y lo otro que tú dices, que como profesores no configuremos una renuncia tan temprana en nuestros niños, de decir que es que yo no dibujo bien y eso se vuelve una cosa que está
neuroprogramada para decir en la adultez que definitivamente no le entro porque no lo hago bien. Y lo otro que me parece muy pertinente es que desde que no hablamos de obra de arte pura y dura, auténtica, como la conocimos en la modernidad, sino que desde que entendemos esto como posibilidad en las prácticas y en los ejercicios, en el ejercitarse, en el ser hacedores de esos dibujos así, con esa tranquilidad. Pueden ser simplemente dibujos que salen bien, otros que no salen tan bien, pero están dentro de esa posibilidad de ser ejercicios. Sí, que nuestros estudiantes también, yo soy muy insistente en decirles, no les estoy pidiendo una obra, ni quiero que piensen que lo que tienen que configurar ya es una obra, porque el proceso mismo de obra sí requiere pues un anclaje desde muchas dimensiones. Acá no le estoy pidiendo eso. A veces sucede un poco como en los espacios de clase, cuando están pensando en los ejercicios hasta dónde tienen que entregar obra. No, no tiene que entregar obra, tiene que entregar un acercamiento, una aproximación, un ejercicio, como tener un poquito esa libertad de moverse sin eso, porque es que eso también hace que quedemos como un poco en shock, y era lo que yo sentía. Yo también tengo una formación muy de las bellas artes y sentí, en algún momento me lo dijo un profesor, si usted no va a hacer un dibujo completamente anatómico, no exponga. Entonces, ¿qué estarán diciendo ahora que, que salgo con todos esos chécheres mal hechos, infantiles? ¿Sí? Un poco es que importa. Sí, es la relación que yo he construido de confianza, de libertad, de entender que ese trabajo simbólico es un trabajo cuya utilidad es para el alma, cuya utilidad es para la configuración de los afectos. Claro, totalmente opuesto a esa idea de trabajo productivo, que por eso la gente asume que cuando usted no está haciendo trabajo productivo, está haciendo nada, o sea, dibujando. Tremendo, tremendo que ese siga siendo el sinónimo, cuando aquí indudablemente esto sigue siendo un trabajo de corte simbólico, de corte afectivo, de corte estético, donde además se tiene la posibilidad y la libertad de compartir en esa colectividad libre de todos, de todas esas pretensiones que quizás son muy eficientes en el espacio institucional y académico, pero que en un espacio como la JAM, que se convierte en una plataforma de encuentro humano, no tiene por qué validarse desde esa perspectiva. Y quizás por eso es que la gente ha sido tan disciplinada y tan leal a ese espacio, porque es un espacio para el alma, ¿sí? Es un espacio para la amistad, es un espacio para tener un momento de perder la noción del tiempo, porque si hay algo que nos tiene súper condicionados es un asunto del tiempo, ¿sí? Creo que esos son tiempos más que del espacio, son momentos del tiempo. Y pues estar encerrados en el confinamiento sí que nos ha hecho tener cierta conciencia de cuántas horas han pasado, cuántos días, y no los cuentan. Llevamos tantos días en confinamiento, luego tantos días en pandemia, luego cuántos días más encerrados, ¿cierto? Es un asunto de ir contando el tiempo, pero aquí yo creo que lo que sucede es que se pierde un poco la noción del tiempo, porque cuando me cuentas, Ana, que se quedan en una sesión que empieza a las 4 de la tarde hasta medianoche, se perdió la noción del tiempo, ¿y qué importa? ¿Sí? Sí. Entonces, A dime. mí que es también como darle la importancia y el valor a lo lúdico, porque me parece que no hay nada más serio que lo lúdico, eh, que es que no porque sea divertido y agradable es poco serio. Entonces, esto es un espacio totalmente serio y divertido. Es como esas dos cosas, o sea, nos la tomamos con juicio cuando hay que hacerlo y nos divertimos cuando hay que divertirse. Me parece muy chévere eso y creo que como para cerrar y no alargarnos mucho más, es como que este espacio le intenta darle a las personas según sus necesidades. O sea, el que quiere llegar hasta un punto, llega hasta ese punto y se encuentra y se divierte y chao, cierra hasta dentro de una semana. Y el que quiere hacer proceso, hace proceso. El que quiera nutrir su obra, nutre su obra. El que quiera experimentar, experimenta. Y el que quiere simplemente llegar a charlar, porque muchas veces compañeros que no pueden parar, entran a las sesiones, siguen haciendo su trabajo por el que le pagan, por así decirlo, pero nos acompañamos y charlamos ahí un rato mientras
ellos terminan sus presentaciones o sus proyectos. Entonces, creo que es como eso. Ha venido desarrollándose y evolucionando de manera orgánica y, y vamos a ver qué pasa. Yo no sabría decir que en dónde nos vemos dentro de un año, no tengo ni idea. Desde que se sostenga, ya creo que solito se irá configurando en otra cosa. Vamos a ver qué sucede ahora. Ahí les muestro, esta es la sesión de esta semana. La sesión 55, esta es una ilustración que hizo John Henao, que es un compañero que se nos unió durante la pandemia, vive en Medellín, es un ilustrador y ahí intentó reflejar un poco la sesión en alguna sesión que estuvo y ahí estamos varios de los que estamos acá. Bueno, eso. No sé si tienen alguna otra pregunta y ya no hablo más. Sí, a partir de este momento, si alguien quiere dejar alguna pregunta, Anita, pues de entrada, eh, yo digo que te felicito por esta iniciativa tan maravillosa, que sí, efectivamente es muy potente todo lo que ella ha sido capaz de mover. Me alegra profundamente que vayan a tener este espacio de inauguración el viernes en el Museo de Arte y que el museo tenga esa disposición también para ir mostrando pues un proyecto que no se ha dado de la noche a la mañana, sino que ha sido por efecto de una procesualidad, de la constancia de muchas personas amorosas que han querido compartir contigo en ese espacio. Por aquí alguien, Adriana, me dice, ¿me pueden ayudar con sus RRSS? Ay, perdóname que no sé qué es eso. Para tener una cuenta. ¿Las qué? Las redes sociales, Ah, ya las las redes sociales, sí, para tener en cuenta las actividades que están realizando. Muy agradecida. se le tiene. Se le tienen aquí las redes a todos los que están aquí conectados. Y bueno, pues expresarte mi gratitud en nombre del departamento y de los estudiantes por este espacio. Si alguno quiere hacer una pregunta, aquí no mordemos. Con todo cariño, mientras esté en nuestro alcance, pues haremos la pregunta. Dice, ¿se debe agendar cupo o algo parecido para asistir el viernes? No, el enlace siempre está en el perfil de Instagram. Es un enlace de Meet y nada, no, nada, llega nomás. Cuando hay invitado es un poco más formal, entonces pues es escuchar y después escuchar el ejercicio. Cuando son libres, no se sientan intimidados, como hay algunos que nos conocemos más, seguramente vamos a estar ahí charlando, pero la idea es que se integren y que vayan compartiendo lo que están haciendo. Esta semana es libre, es sesión libre, es llegar con los materiales que quieran, charlar, saludar, ir mostrando qué van haciendo y ahí nos acompañamos un rato. Por aquí hay un mensaje de Vladimir Ramos. Saludos desde Lima, Perú. María Acaso, en su libro La educación artística no son manualidades, plantea una necesidad de que se reflexione desde la cultura visual en el hacer. Las aulas deberían ser espacios para que nuestros niños no se limiten solo a hacer trabajos manuales, sino que se vincule con las vivencias y necesidades de la comunidad. Te dejo ahí como esa provocación muy importante. Qué bueno.